Bueno, en este segundo bloque, de alguna manera, de nuestro congreso, vamos a estar en este panel que es Les Pibes Nos Movemos, activismo y militancia joven, para conocer un poco las experiencias de otras formas de justamente activar y ser militantes de distintos espacios y distintas causas. En ese sentido vamos a tener a 4 personas acompañándonos. Anaí Cantón, Vanessa Núñez, Carolina Páez y Lisandro Cotone, que más adelante les vamos a presentar cada uno puntualmente. Sí, aclarar, como dijo recién Agus, que las preguntas las pueden dejar en el chat a lo largo de toda la intervención. También si quieren ir como poniendo cuestiones, aportes o cuestiones destacadas para digamos, generar una especie de diálogo. También están todos invitados, invitadas a hacerlo a través del chat. Y ya sin más preámbulos, para comenzar voy a presentar a la primera de nuestras oradoras. Un poco comentar que la idea es saber qué les movilizó a cada uno a involucrarse en estas causas y por qué en determinados espacios, por ejemplo, y no dentro del marco de un partido político. Y en ese sentido presento primero a Anaí Cantón, que es de Fridays for Future, precisamente de Mendoza. Ella tiene 18 años, estudia ingeniería ambiental y además es la representante de Fridays for Future Argentina para la organización de la RCOI. Y en ese sentido, Anaí, nuestra pregunta va más dirigida, que todos sabemos que la crisis ambiental actual requiere cambios sistémicos y es necesario involucrar y concientizar a todo tipo de personas, y todos y todas en algún punto tenemos un poco de responsabilidad. Tiene mucho en este sentido la crisis ambiental, de las responsabilidades de cada uno. ¿Qué reflexiones te genera un poco pertenecer a un movimiento conformado por personas de diferentes edades, formaciones, trayectorias, tan diverso como lo es el movimiento del ambientalismo? ¿Y qué buenas prácticas que trae nos podrías compartir? Además de, bueno, las dificultades que existen a la hora de articular el movimiento de manera interna también. Así que, sin más, te paso la palabra, Anaí, para que puedas contarnos tu experiencia. Hola, ¿cómo están? Antes que nada quería agradecer el espacio que nos dan para poder compartir nuestra experiencia. En relación a qué me moviliza para estar en este lugar, yo creo que fue darme cuenta realmente lo que significa el cambio climático. Creo que todos tenemos idea de lo que significa el calentamiento global, el cambio climático, pero en general la sociedad no se termina de dar cuenta de lo realmente importante que es y de que no estamos hablando de algo que va a suceder en 10 años o de que eh, el cambio climático nos podrá afectar en el futuro, sino que el cambio climático está ocurriendo ahora y hay grandes consecuencias ahora, y me empezó a movilizar ver todas esas consecuencias y darme cuenta de que era algo real, de que estaba pasando ahora. Y también me movilizó mucho ver la inacción del gobierno ante estas situaciones, como por ejemplo fueron los incendios de la Argentina el año pasado, que hubieron muchísimos incendios en Santa Fe, en Chaco, en Formosa, en Córdoba, en Buenos Aires. Y ver que no había respuesta del gobierno ante esto, me afectó mucho porque me di cuenta de que realmente había muchas personas que la estaban pasando mal. eh, Hasta hubieron muertes o desapariciones en Rosario. La gente que vive en Rosario seguro va a coincidir con esto de que respiraban humo por días. Y ver que el gobierno no da respuesta me chocó bastante porque empecé a ver las realidades de que había gente sufriendo, muchas personas sufriendo por esto y de que no había respuesta. Entonces es como que empecé a pensar como, bueno, ¿qué puedo hacer yo desde mi lugar para poder cambiar esto? Y me di cuenta de que el mejor lugar del que yo desde mi experiencia podía ayudar era desde un movimiento.
más porque también investigando sobre el cambio climático, me di cuenta de que es una crisis transversal a la salud, a la educación, al agro, a la energía, al transporte, a el turismo, a básicamente todo, y que a todos nos llega a afectar de cierta manera, porque el cambio climático no distingue entre fronteras o entre etnias o religiones, nos afecta a todos por igual, y entonces me encontré en un lugar en el que pensé que lo mejor sería abordar esto desde la sociedad, desde el pueblo y no desde un partido político, porque siento que si bien los partidos políticos son importantes a la hora de enfrentar esto, todos deberían involucrarse. Es algo que pasa por todos y que todos los partidos políticos deberían involucrarse, toda la sociedad debería involucrarse. Entonces siento que es una lucha que se tiene que dar desde el pueblo y no desde los partidos políticos. Pero obviamente los partidos políticos ayudan muchísimo porque son los que tienen el poder de cambiar las cosas desde, desde los funcionarios o desde los legisladores. Eh, entonces, si bien los partidos políticos son importantes, la lucha se debe dar desde el pueblo. Bueno, en relación a lo de que la crisis ambiental requiere cambios sistémicos, sí, es necesario concientizar a todas las personas, y todos tenemos un grado de responsabilidad, pero también es cierto que no es la misma en ciertos sentidos, como ponerse a ver las estadísticas de los países que más generan gases de efecto invernadero o las empresas, que es como alrededor de 100 empresas son las que generan la mayor cantidad de gases de efecto invernadero. Eso nos da un pantallazo de como que es un grupo reducido de personas las que realmente tienen como la responsabilidad frente al cambio climático. Es como que los jóvenes, la población en general, no toma esas decisiones como grandes, como de empresas o de gobiernos. Entonces desde Fridays también somos bastante conscientes de que no todos tenemos la misma responsabilidad ante el cambio climático, y de que incitamos a que todas las personas que puedan actuar y que puedan aportar su granito de arena para hacer cambios, lo hagan, pero también somos conscientes de que no todos van a poder actuar frente al cambio climático cuando por ahí tienen realidades diferentes y tienen que ocuparse como de cosas más importantes en el día a día, como salir a trabajar para conseguir algo de comer todos los días, o personas que luchan contra enfermedades. Entonces sabemos que no todas las personas pueden actuar frente al cambio climático, y creo que también eso nos moviliza a nosotros actuar por esas personas que no pueden. Eh, y en Fridays for Future somos un grupo bastante diverso, nos encontramos en muchísimas localidades del país, y creo que también eso nos da como una idea de cómo son las situaciones en cada punto del país, de cómo lo viven las comunidades originarias también. Y creo que eso es como, a pesar de que somos por ahí muy diferentes, porque es un grupo súper variado de edades, eh, y de un montón de cosas, de religiones, de creencias, creo que eso también como nos nutre en cierto sentido, eh, por compartir experiencias, puntos de vista, trayectorias, y eso también hace que el movimiento sea diverso, y que nos podamos unir a pesar de nuestras diferencias frente a esta lucha, porque sabemos que es importante y que debemos actuar ahora para cambiar las cosas ahora, porque hay muchas personas que están sufriendo eh, los efectos de la crisis climática en este momento. Las buenas prácticas que puedo compartir eh, podrían ser como reciclar,
evitar nuestro consumo de plástico, hacer compost, reducir nuestro consumo de carne, y que son por ahí cosas que si las buscas en internet es como que aparecen primero para como las respuestas a qué podemos hacer nosotros frente a la crisis climática. Y me parece que es súper importante todas estas prácticas individuales, que son súper importantes realmente, pero creo que el cambio real, desde donde podemos hacer cambios en grandes paradigmas, se encuentra en las calles, en la sociedad, en el activismo. Entonces, lo que más puedo destacar como buena práctica es el activismo, porque si bien las prácticas individuales importan, yo creo que como juventud, como sociedad, si nos unimos y empezamos a actuar y a intentar mitigar el cambio climático, podemos hacer grandes cambios sistémicos, como podrían ser, como lo hicimos con la declaración de emergencia climática en Argentina, o las leyes que salieron como la de educación ambiental, o el acuerdo de Escazú, y todo eso se logra, todo eso lo logramos desde la sociedad unida, desde la juventud unida. Entonces, lo que más puedo destacar es el activismo. Además de que logramos cambios en grandes paradigmas, siento que también nos ayuda a nosotros como personas, o a mí me ayudó y a mis compañeros también, todos compartimos la misma experiencia, que es que activar y estar en un movimiento ambiental nos da esperanzas, que es lo que necesitamos para poder seguir adelante con esta lucha, porque vemos constantemente cómo el gobierno ignora la crisis climática. Y la verdad es que eso nos da mucha desesperanza, nos agobia o nos hace sentir mal, pero después cuando estamos en el movimiento, cuando hacemos reuniones, cuando hacemos marchas, nos damos cuenta de que por ahí no todo está perdido eh, como se puede ver algunas veces, y es realmente lindo compartir eso y que sean justamente tus compañeros de lucha los que te den esperanza para poder seguir. Entonces yo creo que eso es lo que más puedo destacar. Las dificultades que existen en la hora de la articulación interior en el movimiento, yo creo que es justamente lo que nombraba antes, la desesperanza o agobiarnos. Existe un término llamado ecoansiedad, que es básicamente estresarte, que te dé ansiedad todo lo que está pasando con el cambio climático, pensar que no hay esperanza, o que no hay salida, que no hay nada que podamos hacer para cambiarlo. Y aunque suene como muy desesperanzador, pasa bastante estando en el activismo, pero como decía antes, es justamente involucrarte lo que te da esperanza, porque para resolver la crisis climática no necesitamos esperanza, sino acciones, y al accionar, ahí generamos esperanza. Y al ver los cambios y las cosas que podemos llegar a lograr desde esas acciones. Yo al principio, cuando empecé a investigar sobre la crisis climática, a querer saber qué era, en qué nos afectaba, cuáles eran las causas y las consecuencias, realmente nunca pensé que podría llegar a realizar grandes cambios desde mi lugar. Y sí, lo que les quiero dejar de esta charla es que todos somos importantes a la hora de hacer cambios. Nunca llegué a pensar que podría estar hablando frente a un congreso, o que podríamos realizar que se aprueben leyes, cosas realmente grandes que nunca imaginé que sería capaz de hacer. Y todo esto se puede lograr juntos, porque me doy cuenta de que la juventud unida es capaz de lograr grandes cosas realmente. Y eso es lo que más esperanza nos da. Y nada de eso. El 3, 4 y 5 de septiembre estamos por realizar, Fridays for Future va a realizar lo que sería la COI,
2021, que es Conference of Youth, la conferencia de las juventudes frente al cambio climático, y de ahí vamos a redactar la Declaración de la Juventud de Argentina, que va a ser presentada en la COP26 en noviembre, que se hace en Reino Unido, y darnos cuenta de que realmente esto lo estamos haciendo jóvenes. Soy yo y mis compañeros, todos de 18 a 25 años, y que por ahí pensamos que solos no podemos lograr grandes cosas, pero cuando nos unimos, estamos por hacer una cumbre climática que después de eso vamos a redactar un documento que lo vamos a presentar frente a los líderes mundiales para que tengan en cuenta nuestra opinión a la hora de hacer negociaciones climáticas. Entonces yo creo que eso y todas las cosas que pasé en el movimiento me dan una idea de lo mucho que podemos lograr estando unidos. Bueno, muchas gracias, Anaí, por tu experiencia en el ambientalismo. Claramente, como decían por ahí en el chat, hay momentos en los cuales nos pega esa ecoansiedad que vos mencionabas, y que sí es importante desde espacios como el nuestro, desde las juventudes, como nosotros de un partido político, seguir insistiendo y seguir activando y seguir siendo parte de estas discusiones y llevando estos planteos a todos los espacios, porque como bien vos decías, es una problemática general. Para continuar un poco con este panel, que justamente trata sobre las experiencias en otros tipos de activismos, primero invito a quienes nos están mirando, todos los compañeros y compañeras, si participan de otras organizaciones que no sean solo, por ejemplo, nuestro partido y lo quieren compartir en el chat, también es bienvenido ver y dimensionar que incluso dentro de nuestro partido hay experiencias. Y paso además a presentar a Vanessa Núñez, que viene desde UTEIC. Ella es miembro del Consejo Directivo Central de UTEIC, coordinadora del Departamento Nacional de Seguridad y Salud, responsable del Departamento Nacional de Digitalización y Nuevas Tecnologías. Es delegada de base en esa entidad, que sería IRAM, y estudia y escribe sobre el vínculo de las nuevas tecnologías con el mundo del trabajo, además de ser mamá de una niña de 3 años y feminista. Un poco para ella, la pregunta o la introducción vendría a ser que muchas veces claramente notamos que los tomadores de decisiones desconocen los temas sobre los que después se generan políticas, pero con la gobernanza tecnológica esto parece que se llega a otro nivel. En paralelo hay muchísimos intereses alrededor de las nuevas tecnologías y siempre parece que hay como cosas más prioritarias en la agenda política que esto. Y la pregunta sería, ¿cómo es para vos participar de un sindicato siendo joven y además siendo mujer, entendiendo todo lo que sucede en los sindicatos? ¿Y de qué manera logramos instalar temáticas como estas en la agenda? ¿Qué barreras tenés o tuviste hablando de tecnología? ¿Y cómo está hoy en día o no esta tarea, si tenés o no, digamos, espacios de ayuda y de apoyo, que claramente estimo que sí, porque es algo que se está instalando? Así que, Vanessa, ahí te paso la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Interesantes preguntas. Antes que nada, les quiero compartir que es un enorme placer para mí compartir este espacio con las juventudes militantes socialistas de la Argentina, y muchas gracias a Giselle por la invitación. Pensando en las preguntas que me hiciste, bueno, en mi experiencia en UTEIC, en particular en la Unión de Entidades Deportivas y Civiles, como joven fue positiva. Es el segundo sindicato nacional con más mujeres en cargos directivos. Eso ayuda muchísimo a la conducción nacional y, bueno, particularmente, ¿no?, nuestro secretario general, que es Carlos Bonjour, tiene, bueno, afortunadamente la convicción de que las organizaciones crecen cuando se incorporan juventudes. Entonces apoya muchísimo la incorporación de jóvenes en la militancia y en los cargos. Tuvimos ya 5 encuentros nacionales de juventudes y fruto de esos encuentros de militancia se empezaron a ocupar muchas secretarías generales y comisiones directivas en el país con personas menores de 30. Y ser mujer
además de militante feminista, siempre es un desafío. Ustedes lo sabrán, lo entenderán, porque, bueno, el patriarcado está en los cimientos de casi todas las cosas, ¿no? Y problematizar, proponer un hacer diferente, rompe la inercia de gestión que tiene tradicionalmente cualquier organización y tiende a incomodar a los pares en los debates, etc. Las feministas somos de incomodar, pero en UTEDIC, por suerte, se asimiló bastante rápido en los últimos años las demandas del feminismo en el seno de la militancia y de la dirigencia, ¿no? Y bueno, puedo dar fe de que a pesar de eso, de ser feminista, de ser joven, estoy a cargo de 2 departamentos nacionales, de manera que la unión me brinda espacios con esas características. Creo que la clave, porque UTEDIC, bueno, tiene una realidad que yo conozco profundamente, pero el mundo sindical es muy diverso, la clave está en abrirle la puerta a otras y a otros, ¿no? Y tender puentes y en la sororidad entre organizaciones. Las mujeres y identidades femeninas tendemos puentes para fortalecernos, para empoderarnos, sobre todo para las que las pasan mal o las que están en organizaciones que no les dan espacios. Pero bueno, yo puedo contarles en profundidad sobre mi lugar, ¿no? Y sobre las instalaciones de los temas en la agenda, esto que comentabas, permítanme responderles con un ejemplo que por ahí es más pragmático. El año pasado, cuando, bueno, se nos instaló la pandemia en la vida, no solo nos pusimos a trabajar en el sindicato en un protocolo preventivo de COVID para darle respuesta y tranquilidad a quienes representábamos, pero también se impuso el trabajo remoto como una medida preventiva, ¿no? Tanto el Estado pedía que nos quedemos en casa y la gente, los trabajadores y trabajadoras querían quedarse en su casa porque tenían miedo. Entonces el trabajo remoto fue una realidad súper masiva en nuestra comunidad laboral, por las entidades civiles que representamos. Imagínense, les cuento muy brevemente, que UTEDIC representa a casi 160.000 personas en todo el país, y es muy diverso, es muy diversa la conformación de esas personas representadas. Tenemos instituciones deportivas, asociaciones civiles, equipos de fútbol o entidades dedicadas a un deporte, pero también tenemos clubes de barrio, entidades sociales, culturales, clubes de fomento, gimnasios, natatorios, fundaciones, mutuales, cooperadoras, colegios profesionales, obras sociales, otros sindicatos porque son entidades civiles, los hoteles sindicales de sus sindicatos, establecimientos religiosos que son todos sin fines de lucro, hogares de ancianos o personas con discapacidades, centros de día, complejos inmobiliarios, los famosos countries, ¿no? Clubes de campo, entre muchos otros ejemplos. Entonces es muy diversa la representación, tenemos muchas tareas de mantenimiento y tareas que han sido en la pandemia definidas como esenciales, y un otro gran amplio sector administrativo, contable, de ventas, de atención al cliente, que se volcó al trabajo remoto. Y desde el Departamento de Digitalización y Nuevas Tecnologías ya veníamos desde hace un año elaborando informes y estudiando el teletrabajo como un fenómeno que iba a venir, y la pandemia, bueno, nos aceleró el impacto de la revolución tecnológica. Y como dijiste, esto de que se siente que los tomadores de decisión desconocen los temas sobre los que generan políticas o sobre los que definen acciones, y coincido, esto tristemente sucede mucho, pero acá existió la acertada decisión política de hacer encuestas, en principio, ¿no? Para condensar la opinión de tantas personas, ¿no? ¿Cómo hacemos para saber qué opina tanta gente? Bueno, hacemos estudios de campo, hacemos encuestas abiertas, cerradas, en fin. No voy a perder tiempo contándoles eso, pero digo, estas encuestas de opinión hacen que sepamos qué es lo que piensan los laburantes sobre el teletrabajo, ¿no? Por ejemplo, el 66,59% de las personas que representamos dijo que prefería el teletrabajo mixto, que no quieren perder la presencialidad, ¿no?
entre muchas otras tendencias. Si les interesa el informe, se los puedo compartir, está en la web de UTEIC, o les dejo acá en el chat el link. Pero digo, en base a eso, a ese informe, adaptamos lo que elaboramos a las realidades de nuestra gente y editamos el primer manual de buenas prácticas de teletrabajo en el sindicato, que también, si quieren, se los puedo compartir, tanto el informe de la encuesta como el manual. Y en este manual advertimos que el peligro es que se profundicen brechas de acceso, ¿no?, en el empleo, y la precarización en la invisibilidad de las personas que trabajan porque están trabajando en su casa. Y en un país en donde, por estadísticas del ENACOM, sabemos que el 20% de los hogares no tiene acceso a Internet, que solo el 48% tiene más de 20 megas, que es una velocidad mínima que necesitamos para poder trabajar, y la ley de teletrabajo además permite que se le compense a las personas trabajadoras el uso de su tecnología personal, ni que hablar los problemas de suministro eléctrico, no es todo color de rosa, ¿no?, con el teletrabajo. Entonces, digo, hablo del teletrabajo como un ejemplo. Entonces nosotros como organización sindical, y a mí desde mi lugar, decimos, cuidado, porque el teletrabajo, si bien es muy positivo respecto al impacto ambiental que recién Anaí mencionaba y que es una prioridad social innegable, también puede significar mayores discriminaciones en el acceso al empleo, y sobre todo en la juventud, porque ya ahora no solo puede contar lo que sabes hacer o la experiencia que tenés, sino dónde vivís, qué internet te llega a tu casa, qué computadora o qué celu tenés. Y estas variantes de exclusión socioeconómicas, los sindicatos no las podemos perder de vista. Esto es lo que al menos yo creo y creemos desde esta organización sindical. Y como para redondear, sobre si ayuda o no la tecnología a la gestión sindical, yo creo que es un desafío enorme de enfoque para el sindicalismo argentino, la tecnología y las juventudes. Los sindicalismos argentinos en general, en los estudios generales que hemos hecho, comentan que les cuesta llegar a las juventudes, que les cuesta retener los talentos de las juventudes. Hay mucho para pensar ahí. Creo que hay que golpear puertas, pero también hay que abrir puertas, ¿no? Es un paso de doble de las dos partes. Y creo que entender y reivindicar nuevos derechos digitales es el camino, ¿no? El derecho a la desconexión, al cuidado, a la privacidad, a la protección de datos personales, la dignidad de las personas ante la tecnología de control y vigilancia que pueden implementar las patronales. Todo esto se viene y está sucediendo, y las organizaciones sindicales están empezando a preocuparse mucho, a ocuparse sobre estas cuestiones. Creo que es imperativo resignificar también las maneras de comunicarse con los laburantes, ¿no?, a través de las TICs, de las tecnologías de la información y la comunicación. Pensar en ciberactivismos, en paros digitales, en formas de tener solidaridades y afianzar el sentido colectivo mediante la tecnología también, ¿no? No solo ganando la calle, y la pandemia nos dio esa escuela un poco, y nos dio esa oportunidad de pensarlo, y sobre todo cuando tenemos a los laburantes que están atomizados en su casa, y ese es un desafío de la gestión sindical, que yo soy optimista y creo que lo vamos a ir sorteando con éxito, en la medida en que las organizaciones sindicales abran sus espacios a las juventudes, sin duda. Y como reflexión, solo compartirles que pensemos que la tecnología, que los software, la inteligencia artificial y los algoritmos y todo esto no es algo indiscutible. No son por sí mismos elementos éticos, ¿no? Dependen de su configuración, de quién los programa, de las tendencias sociales que analizan. Y hemos visto muchos casos, no quiero robarles tiempo con eso, pero hay casos de algoritmos o inteligencias artificiales que han replicado sesgos xenófobos o misóginos, o soft de selección de currículums, hablando del mundo del empleo, que terminan eligiendo a trabajadoras mujeres sin hijos, o varones para cargos de liderazgo, ¿no?, replicando sesgos de lo que ven, que analizan de elecciones de personal anterior. Entonces la tecnología es un espejo de las tendencias de la sociedad y de las empresas que las elaboran. Y
el impacto de lo que llamamos la cuarta revolución industrial o la industria 4.0 atraviesa la vida de todos y la vida de nuestro planeta también, ¿no? Aunando un poco el hilo de lo que contaba Anaí antes de mí. Hoy las personas usuarias somos también las que generamos datos para las plataformas y las que pagamos con nuestros propios datos personales el uso de esas aplicaciones que teóricamente son gratuitas. Y los algoritmos nos estudian nuestra conducta para predecir, por ejemplo, qué vendernos, ¿no? Pero ese objetivo puede variar y puede hacer a la sociedad vulnerable ante la manipulación ideológica, con estímulos de la tecnología de la información, las fake news y todo lo que ya sabemos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el impacto y la penetración de la tecnología en la vida y en el mundo del trabajo y en la forma de estudiar, en la forma de aprender, en la forma de consumir, siempre en el balance, ¿no? El balance de lo que es positivo, como bajar emisiones, como favorecer las acciones que tiendan a minimizar el impacto climático, pero el trabajo es un capital social y lo tenemos que defender. Y el qué y el cómo de las innovaciones tecnológicas tiene que estar en la agenda del diálogo social, no solo las organizaciones sindicales, que tienen un rol fundamental como actores en el diálogo social, sino de los estados y de las sociedades, de todos nosotros y nosotras, para que complemente y potencie lo que necesitamos y que no deje a nadie afuera, ¿no? Creo que con eso les respondí las preguntas. Bien, muchas gracias entonces, Vanessa. Recalco esto de que si quieren hacer comentarios en el chat lo hagan, y le paso la palabra a mi compañera Diana, que va a estar presentando a quienes continúan en este panel. Dai, no se te está escuchando. Tenés el sonido activado, pero no se escucha. ¿Ahí mejor? Buenísimo. Bueno, arrancamos de vuelta. Uno arranca siempre con todo y queda ahí refrenado cuando se da cuenta que está remuteado. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por estar. Gracias también a Anaí y a Vanessa nuevamente por todo lo que van compartiendo, y sigan compartiendo, compas. No solo es insumo el chat, sino es siempre experiencia y enriquece mucho el debate, ¿sí? Lo que estamos discutiendo acá es eso, es nuevas formas de participación, es nuevas formas de militancia fuera de lo que nosotros conocemos, porque el concepto de militancia lo asociamos mucho a lo partidario, y es la participación, involucrarse y estar, poner el cuerpo. Para esta segunda parte vamos a fijarnos mucho en todo lo que es feminismos y diversidades, que tiene multiplicidad de maneras de involucrarse. Para esto contamos con Carolina Páez, que es coordinadora de Mumalá Neuquén, psicóloga social, trabajadora de la Guardia 148 de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia y del Programa Libertad Asistida de Atención a Adolescentes Infractores a la Ley Penal, y con Lisandro Cotone, que es activista por los derechos de las niñeces y adolescencias trans, capacitador en perspectiva de género, integrante de la Federación Argentina LGBT y de la Asamblea por las Infancias y Adolescencias de Buenos Aires. Ante esto, obviamente, arranque de acuerdo. Si quiero empezar Carolina sería genial, si quiero empezar Lisandro lo mismo. Nuestra pregunta es, de acuerdo a toda su experiencia, ¿cuáles son las diferentes maneras de involucrarse? ¿Cuáles destacarían o cuáles son las que más les llama la atención y por qué? Y si es posible replicar este fenómeno con otros temas. Buenas tardes a los dos y un placer escucharles. Carolina, si andas por allí. Buenas tardes. Bueno, en principio saludar este encuentro, este congreso, agradecer la invitación. Desde acá del sur de la Argentina, desde Neuquén, estoy conectada para compartir con ustedes.
Bueno, para ahí comentar un poquito, hablando de la juventud, yo comencé a militar en Libres del Sur y en Mumalá particularmente, desde esa herramienta de organización, desde mis 18 años, por lo cual en ese momento no tenía, no había socialmente la importancia o la impronta que hoy tiene el movimiento feminista, ¿no? Que ha logrado expandirse, que ha logrado tomar la calle, tomar el espacio público y trasladar allí las reivindicaciones que buscamos. La participación de las mujeres y las disidencias en organizaciones, en la calle, es la característica que más me llama la atención, porque en la calle, el uso del espacio público, la calle como movimiento, ha tenido un impacto muy grande en todo el mundo, y no hay movimiento que pueda asemejarse a lo que genera, ¿no? Estas movilizaciones. Y la importancia del encuentro allí para construir poder y tejer redes, en principio. Y por ahí comentar o mencionar de la importancia también de trasladar esas reivindicaciones del movimiento feminista en la implicancia de la política partidaria, porque consideramos desde las Mumalá, ¿no?, que los cambios sustanciales respecto a cambiar las estructuras de esta sociedad machista tienen que darse también en el espacio de lo público. Ya tomamos las calles, ya tenemos presencia allí, es hora de ir a tomar los espacios públicos de decisión para que esas reivindicaciones y lo que proponemos en las movilizaciones tengan curso y sean promovidas desde mujeres y disidencias en espacios de poder. Creo que eso es fundamental para poder promover cambios. En relación a si se puede replicar eso en con otros temas, yo creo que sí, que hay que fortalecer y trabajar aún más para masificar, digamos, en las calles la convocatoria para la lucha también, que es hermana, digamos, del movimiento feminista, que tiene que ver con las diversidades. Y otro tema fundamental también que pueda llegar a lograr quizás la masividad del movimiento feminista, por lo menos en Argentina, porque no hay movilización tan grande como la que promueve el movimiento, puede llegar a darse también con la legalización del cannabis, por ejemplo, la despenalización del consumo, como otra cuestión importante a trasladarse. Me gustaría sí que sea un poco más de diálogo, ¿no?, que podamos conversar. Así que si alguien que también quiere como generar algún aporte, algún comentario. Bien, a ver si tenemos en el chat. Porfa, anímense, la instancia de participación está para esto. No hay drama, todas las preguntas son válidas. A mí lo que siempre me interpela desde esto, ya que intervengo así, aprovechemos la cámara y podemos aprovechar también todas estas instancias. También, Lisandro, si en el momento que querés arrancar, también sería ideal. Me gustaría, si podemos hacer entre los tres y también con Cami, poder ir ampliando la participación, así no nos queda poco aprovechado el espacio. Ahí, simplemente para aportar, me parece que un gran ejemplo del movimiento feminista, esto que hablaba recién Caro, el tener esta causa, que en cierto punto la causa por el aborto legal ha logrado de alguna manera unir todos esos grupos que compartían una causa en común. Me parece que es como el ejemplo de un movimiento que ha sabido llegar a sus objetivos, porque gracias a eso hoy podemos decir que es legal. Entonces, nada, reforzar muchísimo esta idea de esa unión por una causa muy importante. A mí se me hace similar, digamos, a los temas que veníamos charlando antes,
el ambientalismo, todo lo que tiene que ver con derechos sobre las tecnologías y demás, bueno, son causas puntuales y que necesitan mucho de una cooperación enorme de actores. Y bueno, que en ese sentido para mí la lucha del feminismo es un gran ejemplo de cómo, bueno, por esto necesitamos hacer como muchísima fuerza. Tal cual, por ahí, en relación a lo que sucedió en el debate por el aborto legal, hoy es ley y fue a fuerza de lucha histórica del movimiento feminista. No olvidar que en el 2018 tuvimos la media sanción en diputados en el Congreso y no en senadores. Las intervenciones que allí hubieron respecto a los legisladores fueron, bueno, algunas bastante nefastas, poniéndonos en lugares horribles a las mujeres. Y claramente creo que el aprendizaje respecto a ese proceso puntual que vivimos en Argentina hace 3 años tiene que ver con la implicancia y la participación política de las mujeres. Porque tenemos que hacer uso de esos espacios para promover los cambios que generamos, los espacios los cambios que queremos promover, ¿no? Que la movilización es importante, la calle no se va a abandonar, pero es importante trabajar para implicar a las mujeres y disidencias en esos procesos que implican hacer uso de los espacios públicos de decisión, justamente para promover cambios en relación a estos temas. Por ahí la palabra política o lo partidario genera reticencia, pero hay que entender que es la herramienta, es una herramienta fundamental para promover los cambios estructurales en esta sociedad machista. Hoy por hoy, digamos, tenemos un ministerio nacional respecto a las mujeres y disidencias que no ha logrado cumplir con el 50% de la ejecución del presupuesto, ¿no? Y la necesidad en el pueblo está, claramente. Hoy tenemos 164, hasta el 30 de junio contabilizamos desde el Registro Nacional de Femicidios de Mumalá, desde el observatorio, 164 muertes violentas de mujeres. Entonces hay una clara relación entre eso que nos sucede a las mujeres y la política pública que se ejecuta. Porque no se está llegando. Hay cuestiones que se pueden prevenir y es importante generar cambios desde lo institucional para poder llegar a esas mujeres que están solicitando intervención estatal, ¿no? Desde lo jurídico, desde lo social. Por ahí una de las preguntas acá en el chat que leía era en relación a cómo se llegan a las mujeres de los sectores más vulnerables. Las Mumalá construimos un feminismo federal, popular y disidente, y entendemos que la condición de mujer es una de las discriminaciones que vivimos, pero también hay que relacionarlas con otros temas, ¿no? Como interseccional. No es lo mismo una mujer de clase media, digamos, heterosexual, que una mujer que vive en una villa y que es homosexual, por ejemplo. Hay distintos temas que pueden llegar a entrecruzarse para comprender las realidades. Y nosotras tenemos mucha inserción territorial en ese aspecto, y nuestro feminismo es construido con personas de todos los espacios, ¿no? De todos los sectores sociales, principalmente desde los sectores más vulnerables. Lisandro, si podemos cederte la palabra. Bueno, dale, muchas gracias. Me da cosita interrumpir, por eso está como... No, por favor. Bueno, primeramente, bueno, es importante poder reconocer en la sociedad actual en la que estamos actualmente estas barreras estructurales que generan violencias, como pueden ser el patriarcado, justamente la heteronorma, la cisnormativa y el adultocentrismo. Porque lo que está sucediendo actualmente, ¿no?, es que finalmente podemos dar a reconocer aquellas violencias con las
ido afrontándonos como sociedad en base a preconceptos sociales y estructurales que nos plantean que la humanidad tiene que ser de cierta manera y que las personas en base a cierto género tienen que cumplir un rol en específico, y que de salirse de ese rol es allí cuando se sufre un castigo social. Por eso mismo, aquellas mujeres que no quieren caer en esta concepción de objeto de tutela ante hombres misóginos y machistas, terminan recibiendo como esta discriminación que genera en consecuencia violencia de género. De la misma manera también sucede con las personas de la diversidad sexual. Aquellas personas que somos trans sufrimos la discriminación por querer vivir nuestra vida con nuestro género autopercibido que no coincide con el género asignado al momento de nacer, y eso también nos genera expulsión social. Entonces, un poco mencionando también una cosa que dice la compañera Carolina, que es pensar también en la transversalidad de estas concepciones, es decir, que sucede que una mujer lesbiana trans que puede vivir en una villa tiene unas vulneraciones muchísimo más fuertes que por ahí una persona, que un hombre cis de clase media gay, y como pensar también en esas posibilidades, y que también se vincula con el adultocentrismo, que esa también es otra barrera estructural, que es la no mirada o el evitar que las niñezas y adolescencias se expresen con su voz, porque se les considera seres que no tienen voz propia, que no tienen opinión o deseos propios. Y justamente pensando en esa salida de los grupos históricamente vulnerados, podemos reconocer la vulneración que hay actualmente de los derechos humanos, que también está atravesada por la diversidad sexual. Y creo que, bueno, y una cosa que celebro igualmente es aquella lucha que hemos conseguido ganar, pero también las cosas que también tenemos por las cuales seguir luchando. Hace 2 días se celebró el 11º aniversario de la Ley de Matrimonio Igualitario. Hace unos meses también se cumplió casi 9 años de la Ley de Identidad de Género, y también 9 años del último Código Contravencional que se dio de baja, que perseguía y metía en calabozos a las personas trans por el mero hecho de expresarse. Y toda esta lucha colectiva de la diversidad sexual siempre se ha dado en adultos. No estaban las adolescencias, no estaban las niñeces, porque solamente recién en la libertad, de la independencia de las personas, recién ahí podían vivir su sexualidad libremente. Entonces, en esa violencia institucional, que no solamente sucedía en la salud, en la educación y el trabajo, sino que en primer lugar de todos, que también es una institución, es el hogar, es nuestra propia casa, es que fue el primer lugar en el que recibimos discriminación. Las personas de la diversidad sexual pasamos porque una situación de no acompañamiento por parte de nuestra familia, a diferencia de otros grupos históricamente vulnerados, que pueden recibir discriminación por aquellas personas que no comparten su vivencia. Las personas de la diversidad sexual estamos con familias que suelen ser cis heterosexuales, es decir, que no son personas trans y que no son personas de la diversidad sexual. Y entonces eso genera una incompresión y una barrera que muchas veces, por esta mirada que hay en la estructura social, nos dicen, bueno, si vos no sos hetero ni sos cisgénero, entonces te tengo que castigar, te tengo que reprimir hasta que se te pase. Y esto viene desde la mirada de la criminología, desde la salud mental, que fueron cambiando por suerte, porque tenemos ahora la ley de salud mental que impide que se nos diagnostique en base exclusiva a nuestra identidad sexual. Pero, sin embargo, en el hogar siguen quedando estas concepciones y el Estado no está preparado para acompañar este tipo de casos. Desde el activismo que venimos haciendo desde la Secretaría de Niñeces y Adolescencias Transdiversas y sus familias de la Federación Argentina LGBT, hemos venido acompañando casos mixtos de chiques que tienen el acompañamiento de sus 2 tutores legales, que tienen de uno solo o que están soles y que se contactan con nosotros porque no saben qué hacer. Y a veces también hemos conocido casos como de adolescentes que llaman a líneas de atención del Estado diciendo que su familia no les respeta sus pronombres, que les obligan a vestirse con ropa con la que no es su género autopercibido, burlándose de su identidad. Y en esa atención lo que reciben es una menospreciación de la discriminación por la cual están pasando. Y ese tipo de cosas pueden llegar a generar
la expulsión forzada, el abandono forzado del hogar, lamentablemente, porque la expulsión de las personas trans que comienza en el hogar suele suceder durante la adolescencia, en los momentos en los que cada vez tenemos más necesidad de poder vivir nuestra sexualidad, no es que la sexualidad hay que comprenderla no como un mero acto de coito, sino como la vivencia de nuestro ser con la interacción social con los demás, es decir, nuestro género, nuestra expresión de género, cómo manejamos el consenso, cómo hablamos con los demás. Entonces, mira, o sea, entonces tenemos que problematizarnos por qué tenemos que esperar hasta la independencia para poder vivir nuestros derechos sexuales reproductivos libremente. ¿Por qué no podemos vivir nuestra identidad de género siendo niñeces y adolescencias? ¿Por qué tenemos que ser expulsados de nuestros hogares o tenemos que huir de ellos de manera forzada? Porque obviamente ninguna adolescencia va a tomar una decisión meramente por decisión propia que le echen irse de su hogar, lamentablemente por estas violencias estructurales que el Estado todavía no está capacitado para abordar. Y para poder modificar esta situación actual, para evitar que las personas trans sigamos siendo expulsadas de nuestros hogares durante la adolescencia y la juventud, para poder luchar contra la expulsión del sistema educativo y la expulsión del sistema de salud y laboral, tenemos que reconocer esta violencia estructural que toda empieza desde el hogar. Y entonces podemos incentivar y tenemos que exigir que se reconozcan las leyes que tenemos actualmente. La implementación de la ley ESI, de la educación sexual integral, es fundamental, y la ley ESI no solamente habla de diversidad sexual, sino que también habla de las planteos de miradas ecologistas que cuestionan estas concepciones también que hay lamentablemente este calentamiento climático que estamos viviendo, y ya desde allí empezar a generar concientización y crítica social de las realidades por las cuales estamos pasando hoy en día. También empezar a deconstruir tabúes, empezar a cuestionar la discriminación que vivimos, porque por suerte algo que tienen las juventudes es esa capacidad de criticar, de siempre estar abiertas a algo nuevo, a otra mirada, y que es algo súper valioso que a veces cuando se cae en la adultez, perdemos esa capacidad porque nos quedamos muy en nuestro lugar de sabiduría, cuando la sabiduría viene, no solo es experiencia, sino es también voces y tener una mirada crítica constante de todo. Y por eso mismo no solamente hay que defender nuestras leyes como la Ley de Identidad de Género, la Ley ESI, y pedir que se implemente plenamente, sino que también hay que reconocer las violencias sistemáticas desde nuestra vivencia. Por ejemplo, si trabajamos en un lugar y vemos que no hay ninguna persona trans en nuestro laburo, ¿por qué? ¿Por qué no hay personas trans ahí? ¿Estamos abiertos a esas identidades? ¿Vamos a darles un trato digno cuando lleguen o vamos a cuestionar su identidad o vamos a decirle que no porque su nombre no coincide con su DNI, a pesar de que la ley de identidad de género dice que no es necesario cambiarlo? Hay que seguir exigiendo la formación por parte del Estado, porque también existe la ley Micaela para que se capacite al personal del Estado público sobre perspectiva de género, pero en específico de feminismo, sobre violencia de género. Y también hay que hablar sobre la diversidad sexual, porque durante mucho tiempo se planteó la lucha por los derechos de la diversidad sexual como una lucha de adultos, y que después esas niñezas y adolescencias heredarían esos derechos conseguidos, que eso pasa, pero también hay una realidad actual, una violencia actual en la cual hay que intervenirse, que es que las niñezas y adolescencias siguen siendo expulsadas de sus hogares por ser de la diversidad sexual. Y esa expulsión del hogar conlleva el abandono de sus estudios, conlleva caer en la explotación infantil y con ello perder el acceso a su salud y en una adultez no solamente vivir con entornos de discriminación, sino también por no haber podido terminar los estudios secundarios o estudios primarios inclusive, no poder acceder al trabajo. Es por ello mismo que, bueno, ya para ir cerrando, porque estoy hablando mucho, es importante que todos podamos ser parte de esa lucha, que podamos reconocer la responsabilidad del Estado y que debe trabajar estas temáticas, pero también que nosotros somos parte de ese cambio. Dejemos de asumir el género de la gente en base a la apariencia y seamos abiertos a la diversidad humana con la que vivimos. Así que bueno, muchas gracias.
Gracias, Lisandro. Si podemos levantar una de las preguntitas con respecto a la participación mancomunada entre las organizaciones LGBT y los partidos políticos, ¿sí? Levanto la pregunta de Félix Fuentes, la importancia de la interseccionalidad en las luchas, desde la que las organizaciones que nos nucleamos dentro de la Federación LGBT y los espacios diversos de los partidos como el nuestro. La consulta es: ¿cómo ves la interrelación de estos colectivos actualmente? Y yo creo que es algo que se empieza a reconocer hoy en día, porque en un principio también teníamos una mirada de, bueno, inclusive pasó con el feminismo, que el feminismo en un principio se planteó como el feminismo de las mujeres blancas, y finalmente con el tiempo las mujeres afrodescendientes y las personas de distintas condiciones económicas dijeron: nosotros también somos parte de esta lucha. Y mientras más unidas podamos estar, mayor fuerza vamos a tener, porque bueno, justamente en estos espacios de compañerismo colectivo o grupal, vemos también cómo al final estas normativas terminan siendo una violencia en la que todos tenemos que ser parte, porque no sirve si las personas de la diversidad sexual a veces por ahí no se suman a marchas feministas, que suelen hacerlo igualmente, o si después cuando buscamos a Tehuel solamente las personas trans nos quedamos solas marchando y no tenemos al resto de nuestra colectividad de la diversidad o del feminismo, porque bueno, nosotros también las personas trans estamos vinculadas con el género y con la perspectiva de género, ya sea porque las mujeres trans se autoperciben como mujeres y por ello también viven violencias que sufren las mujeres, o los hombres trans o personas trans que se nos asignó el género femenino al nacer, que vivimos de raíz en ese género que se nos asignó al nacer. Y la mejor forma de mantenerse juntos es eso, es también pensarlo, porque a mí también, por ejemplo, me encantaría también activar en espacios en lucha contra el calentamiento global, pero bueno, yo ya me agarré esta lucha, que bueno, seguramente en algún momento voy a poder ampliarme a más, pero poder estar en todas partes y que podamos defendernos mutuamente es algo que nos va a fortalecer y va también a empezar a cuestionar esta discriminación social en la que estamos rodeados. Y tenemos una preguntita para Carolina. Un gran problema como sociedad que tenemos es que en cuanto al seguimiento de víctimas de violencia de género con consecuencias trágicas que vemos demasiado seguido, ¿cómo ves esta problemática y qué considerás que se puede hacer para mejorarlo? Bueno, la visibilización de la violencia de género toma como fuerte impacto, hoy con mayor impacto no, pero comenzó a discutirse un poco más y a tener mayor visibilidad la violencia doméstica en los 80. Desde entonces y hasta hoy, las mujeres y disidencias organizadas en espacios agrupacionales hemos puesto la voz en la calle y hemos trasladado esa politización, ¿no?, de lo que sucede puertas adentro, salir del espacio privado, temas del espacio privado, trasladarlo a lo público. El seguimiento de las situaciones de las mujeres víctimas de violencia es responsabilidad del Estado. Una de las herramientas más importantes, creo que debe aplicarse en la Argentina, es lograr la ley de emergencia nacional en violencia de género. Principalmente porque estamos en emergencia, ¿no? Tenemos un femicidio cada 32 horas en Argentina, totalmente prevenibles muchos de ellos, porque por lo menos el 25% de las mujeres que fueron víctimas habían radicado la denuncia. La importancia que trae la ley de emergencia es justamente promover cambios en la ejecución de esas políticas públicas. En principio, promover mayor presupuesto para los dispositivos y programas de atención a mujeres víctimas de violencia. Hay lugares en Argentina en donde no se encuentra ningún dispositivo de atención, ni desde el Ejecutivo, ni desde el Poder Judicial. Entonces es fundamental que existan fiscalías y juzgados en el territorio, ¿no?, más territorialmente, especializados en la materia también,
y es importante que desde el Ejecutivo se destine presupuesto adecuado para que promover la creación de esos espacios de abordaje psicosocial y económico a mujeres víctimas de violencia y jurídicos también en todo el territorio de la Argentina. Y el problema de la violencia de género, por ahí nos implica muchísimo a quienes estamos organizadas en organizaciones feministas, pero es un asunto social, ¿no? Y es importante la implicancia de todas las personas, y también el Estado tiene que tener políticas públicas para con ello. Como decía Lisandro, es fundamental la aplicación de la ley de la ESI y de la ley Micaela, y que las leyes que hoy ya conquistamos, como de identidad de género, sean concretamente aplicadas. Y en relación también a los agresores, es que el Estado pueda promover espacios de reflexión cuando sucede una denuncia, ¿no? Actualmente somos las mujeres quienes radicamos la denuncia y somos monitoreadas por el Estado, porque cuando pedimos acompañamiento al Estado, lo que se promueve o lo que tiene para ofrecer el Estado son dispositivos en los cuales tenemos que cargar las mujeres, ¿no? Por ejemplo, el botón antipánico. O si pedimos consigna policial, sucede en nuestros domicilios. Entonces es fundamental cambiar la lógica y responsabilizar también a los varones. Dejar de ser las mujeres víctimas monitoreadas y promover el monitoreo hacia el agresor, quien es el que está incumpliendo la ley, digamos, concretamente. Es importante también que la ley Micaela se traslade no tan solo a desempleados del Ejecutivo Nacional, sino también en otros espacios de la sociedad civil, porque los espacios de encuentro tienen que tener un espacio de reflexión respecto a estos temas, ¿no? Las vecinales, comisiones vecinales, en las escuelas claramente, en los clubes de fútbol, en los clubes de rugby, digamos, en todo espacio de encuentro tiene que haber una política de Estado para promover la reflexión respecto a esto, cómo nos estamos vinculando, promover nuevos cambios y que no se reproduzcan, digamos, esos micromachismos y eso que promueve la perpetuación de la violencia hacia las mujeres. Ante la falta de políticas de Estado, es evidente que sobre todos nosotros recae denunciar el seguimiento, la revictimización, y el círculo es constante y aún así no hay una solución definitiva. ¿Hay algo más? Sí, podemos pedirles que agreguen, tanto preguntas como a ambos expositores. Desde ya, muchísimas gracias a ambos. Es siempre un gusto escuchar no solo propuestas diferentes desde la constante militancia partidaria, sino experiencias sobre todo. Lo mismo para Anaí y Vanessa, si quieren agregar algo. Bueno, yo puedo, si me permiten, puedo agregar algo, los escuché con mucha atención, me encantó escucharlos y escucharlas. Quiero sumar desde mi espacio algunas reflexiones que me fueron surgiendo de escuchar. Fundamental la aplicación de la ley de sensibilización en perspectiva de género en la sociedad civil, como recién decía la compañera. Las organizaciones sindicales son lugares muy, muy relevantes para dar esta formación, porque imaginemos que desde la organización sindical se forma trabajadores y trabajadoras, se forman delegados y delegadas que representan a esas personas trabajadoras, y hay una modalidad de gestión sindical que reproduce o no machismo y bueno, formas de discriminación arraigadas en la cultura. Hay sindicatos que están llevando adelante formaciones virtuales de la ley Micaela en sus comisiones directivas y en todos los cargos jerárquicos, y eso me parece muy, muy importante. De ahí hacia
los delegados y delegadas sindicales y de ahí a la replicación de todas las comunidades laborales, ¿no? El mundo del trabajo es un espacio que nos interpela a todos porque, bueno, por la independencia económica de la que somos muchas veces privados para poder gozar de ciertos derechos o de ciertos privilegios. Entonces el mundo del trabajo tiene que ser un espacio de reflexión, un espacio de deconstrucción. Hay algunas cosas que, en mi humilde opinión, no van a terminar de cambiar hasta que no cambien determinados marcos legales en el mundo del trabajo, como las licencias de cuidado, como las licencias por violencia de género y tantas otras cosas que hoy recaen en la negociación colectiva. Y en función de esto, lo que les quería solo contar es que para quienes no integran o nunca se han acercado a una organización sindical, yo descubrí, acercándome a la organización sindical, siempre digo que nos acercamos a la organización sindical porque tenemos una alta intolerancia a la injusticia, ¿no? Y vamos a buscar cómo solucionar nuestros inconvenientes. A mí me conmovió la solidaridad de la militancia sindical, que va y acude a rescate de un compañero o compañera de una entidad distinta a la suya, abajo del rayo del sol, del frío, en la lluvia, tocando el bombo, cantando, repartiendo volantes, haciendo todo lo que puede para ayudar, sin obtener nada a cambio. Esa solidaridad a mí me conmueve y me enamoró de la militancia sindical, ¿no? Y descubrí que la política sindical tiene una inmensa capacidad de tejer solidaridades. Esto que decía recién Lisandro, de que le gustaría estar un poco en todas partes, y lo entiendo. A mí también me gusta estar un poco en todas partes. Y la militancia sindical a veces lo permite, porque por encima de la diversidad partidaria, imaginemos que los laburantes piensan todos distintos, votan distinto, y es un reto a la hora de dialogar y de construir consensos en el modo de hacer, pero ante una injusticia o una vulneración de derechos, la empatía, ¿no?, nos mueve y nos aglutina. Y los sindicatos son actores fundamentales en el diálogo social, que construyen y que discuten no solamente salario y paritaria, sino condiciones de laburo, de calidad de vida, de modelos productivos, de nuevos derechos, de capacitación, de beneficios sociales, entre tantas otras cosas. Y son transversales y son actores importantes en las agendas de ambas causas, ¿no?, que me tocó escuchar en este hermoso panel de Anaí, Carolina y Lisandro. Tanto las luchas de la diversidad, las luchas de feminismo y las luchas por la protección del medio ambiente interpelan la organización sindical en el mundo del trabajo. Eso les quería compartir. Lisandra, adelante. Bueno, yo creo que para poder también incentivar a que más juventudes puedan participar en espacios de política y de lucha por los derechos, es también buscar, bueno, primeramente poder crear un material que genere concientización de estas problemáticas, que también pensemos la ESI, yo creo que más allá de lo que nos dan en la escuela, porque la ESI también es lo que vemos en internet, lo que vemos en nuestra familia. Entonces, lo que la ESI, cuando las instituciones educativas se reniegan a enseñarnos y lo que quieren enseñar es el silencio, es entonces cuando las juventudes buscan en internet y buscan en otras fuentes, que puede haber información proveniente de muchísimas partes, y es por ello que también el internet está también lleno de fake news, lleno de información inexacta. Entonces, creo que un trabajo fundamental es poder conseguir que esas juventudes y adolescencias que buscan información la puedan conseguir de manera accesible más allá de la educación, porque la ESI que recibimos hoy en día es brindada por adultos que nunca tuvieron ESI y que se la encuentran ahora llena de tabúes, a veces carecen de capacitación para abordarla, porque también hay muchas cosas para hablar en una ESI,
Y entonces también deberíamos buscar maneras en las que la información pueda llegar sin que esté un adulto de por medio que en base a sus prejuicios pueda llegar a renegar, entregar esa información. Por ejemplo, un adulto que por ahí niega que existe el calentamiento climático o que piensa que las personas de la diversidad sexual somos criminales o enfermas, entonces por eso no quiere hablar de la temática en una escuela. Debemos crear material. Bueno, acá desde la Secretaría nosotros, una cosa que me enorgullece mucho de la Secretaría de la Federación en la que estoy, es que incentivamos mucho el trabajo de la participación de los jóvenes. Entonces les capacitamos sobre perspectiva de género, generamos debates constantemente, y también creamos un material de ESI llamado Nuestra ESI Trans, que habla de justamente, bueno, cómo nosotros abordamos la ESI, hablando de la comunidad trans, hablando del patriarcado, desde nuestras propias voces, gracias a una iniciativa de Esconesi, y más o menos también tenemos que incentivar ese tipo de contenidos que también estén los jóvenes hablando, y si quieren hablar de un tema también les podamos acercar la información que necesitan para hablarlo. Mientras mayor activismo, o sea, bueno, también sucede esto, el vínculo que tiene la Iglesia con el Estado actualmente, que deberían estar separados, y que la Iglesia está muy metida en la educación y es también la que decide muchas veces qué es lo que se da en la ESI. Por eso pensar que cuando las instituciones educativas dan silencio, entonces dan piedra suelta que las niñeces y adolescentes busquen en otras fuentes en las que debemos estar ahí para poder darles información adecuada y accesible, con las que también puedan empezar a cuestionar estas normativas e imposiciones. Y bueno, un poco, a veces me duele pensar que haya espacios de política que crean que esto de la lucha como por ejemplo el cambio climático o la lucha por los derechos humanos tenga que ser partidaria cuando debería ser una lucha de la humanidad en general. Y bueno, y seguir luchando, o sea, yo creo que cuando se generan espacios así de convivencia, como puede ser en sindicatos o espacios de trabajo social donde haya distintos organismos, es pensar que es una lucha por la humanidad, una lucha empática de pensar en el bienestar del otro y generar una mayor conexión con los demás, porque si nos dejamos llevar por esas pequeñas diferencias terminamos perdiendo mucho impulso, perdemos unión. Y tenemos que pensar justamente que la lucha por el cambio climático y la lucha también por los derechos humanos es una lucha de todos, no solamente de las personas que recibimos esa vulneración. Por eso también debemos trabajar en equipo. Así que bueno, eso más quería sumar y de vuelta a pensar en la ESI como un material que no solamente llega en la escuela, sino que también es el material disponible para las niñas y adolescencias y juventudes a nivel global.